Buenas tardes. Bendiciones a todos desde la ciudad de Fort Myers. Estamos hoy en 40 días de oración por medio del internet, trayendo aquí mensajes bíblicos para permitir que Dios guíe nuestras decisiones. Y ahora que tenemos decisiones que vienen, especialmente aquellas políticas y cotidianas, para que todos podamos seguir la dirección de Dios para nuestras vidas. Bueno, empecemos entonces con oración. Padre Santo, dándote gracias, Señor, por este día, por la bendición de tu palabra, por la vida y todo que tú nos das diariamente, levantando este país, esta ciudad, este mundo, y cada persona que nos está viendo, Señor, que tú toques su corazón, su mente, y que tengas tu manera con ellos para que eso precioso que tú puedas compartir en la vida de ellos sea para su beneficio. Damos a ti la gloria por todo lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es Pastor Carlos Sánchez, hablando aquí desde la ciudad de Fort Myers. Estoy agradecido con la Iglesia del Sureste de la Florida que me ha invitado para ser partícipe en estos días de oración y de prédica y de instrucción bíblica. El tema que tengo para hoy es el tema de los tiempos últimos o últimos tiempos. Y vamos a hablar un poquito acerca de, en realidad, qué son los últimos días y qué va atrás, que es algo trascendente la palabra de Dios que nos indica y nos da aquella profecía de lo que en realidad son los últimos días. Podemos decir que cada día que pasa es un día más cercano a la segunda venida de Cristo. Entonces, los últimos días pueden ser hoy y los que vienen. Y entre más tiempo pase, más cerca estaremos. Pero en realidad, la Biblia habla de ciertas cosas que tendrán un impacto en nuestras vidas, en lo que vemos, que habrá ciertas señales de lo que pasa en los últimos días. Y hay bastante especulación hasta qué pasa, qué no pasa, es hoy, es el virus, es ese temblor, ese terremoto, ese tsunami. Bueno, todo el mundo que tiene acceso a la palabra de Dios, a una Biblia, puede ver en el último libro, el libro de Apocalipsis, lo que Dios dice. Bueno, yo les confieso que no es muy fácil leer eso, ni es fácil entender, pero hay que tener cierto entendimiento en lo que son ciertos símbolos y lo que es en realidad literal. Porque, por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar donde Jesús dice, yo soy la puerta. No quiere decir que Jesús era una puerta de madera, de metal o una puerta, sino que simboliza que Él es el acceso, Él es la entrada por medio de Él. Porque también nos dice que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. De ahí que también cuando Él dice que Él es el camino, no estamos diciendo que Él es una autopista o un sendero, algo. No, simplemente es otra manera de expresar un simbolismo en lo que Dios está tratando de explicar en cada segmento de la palabra.
Así tenemos que ver la Biblia en ciertos lugares. Y para mí es el libro de Apocalipsis. Es uno en que ciertas cosas son literales y hay unas que simbolizan. Y obviamente mi especialidad no es escatología. Escatología sería el estudio de los últimos tiempos. El Apocalipsis siendo un libro profético, estamos hablando de que lo que Dios profetiza en su palabra que va a suceder al tiempo de su segunda venida. Y hay muchas controversias y muchas maneras de mirar, pero la palabra es la base y debemos siempre mirar la palabra para entender que hay cosas que no se pueden cambiar, ni variar, ni asumir que es otra cosa, sino entender que hay un significado y un simbolismo. Entonces vamos a hablar del rapto. ¿Qué es rapto? Raptizo es una palabra griega porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el griego fue la última palabra en ese tiempo, lo más usado, o la lengua más intelectual del tiempo en que el Nuevo Testamento fue escrito. Entonces, la lengua intelectual de los intelectos y de las personas que estudiaban era el griego. Entonces, raptizo o rapture o rapto es el griego y traduce rapto. ¿Qué es rapto? Mientras la palabra en sí, rapto, no está escrita aquí, está el hecho de que nosotros vamos a ser llevados en un minuto, en un parpadear, vamos a ser cambiados. Entonces, leamos lo que la palabra nos dice acerca de esto. Podemos ir a la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versos del 16 al 17. Entonces dice, porque el Señor mismo, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, de Cristo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el raptizo, rapto. Es arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. Entonces, hay también otro verso que nos ayuda. Entonces ya sabemos que el arrebatamiento es la explicación de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán, que es la primero que va a pasar. Resucitan los muertos y luego los que todavía quedemos vivos, que somos del Señor, no los creyentes, los que lo hemos recibido, seremos arrebatados juntamente con ellos, donde en las nubes, un arrebatamiento. Y entonces de ahí dice que entonces nos juntamos, recibimos al Señor en el aire. Y así de ahí para en adelante estaremos siempre con el Señor. Bueno, y en el 18, que no falta decirlo, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Y eso nos habla de que nosotros a veces nos enfocamos en se me perdió el tiempo. Nos enfocamos en el hecho de que, perdonen, tengo que volver a poner mi tiempo aquí, que no me puedo pasar. Estamos hablando, como les digo, de que hay ciertos misterios proféticos en la palabra, pero hay ciertas cosas tan literables como esta. Y que el principio del fin, si lo podemos decir así, está ya declarado y hay un plan de Dios para esto. Nos concentramos especialmente en tiempos como los de hoy, en que estamos en pensamiento, enfocados en ciertas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero la verdad es que hay un plan de Dios para lo que sí es su segunda venida. Y que nuestro destino no es solo una muerte, un fin, o se acabó, o contraje una enfermedad, o perecer o morir de cualquier cosa, pero que hay algo más allá. Que esta historia que empezó en Génesis tuvo un principio y tendrá un fin. Y Dios en su misericordia y en su manera de exhortarnos, de alentarnos, nos dice, esto no es todo. Aunque algunos que sabemos los que hemos aceptado a Cristo sabemos que no vamos a perecer, porque nuestra vida eterna está sellada por Cristo, por su muerte en la cruz. Yo acepto a Jesús, soy salvo y mi vida eterna está sellada. Entonces yo no soy una persona que vive con miedo de la muerte, una persona que vive con miedo de qué va a pasar, de dónde voy. En esta vida, una de las cosas que mucha gente tiene miedo es la muerte. Y parte de ese miedo e inseguridad es que no saben a dónde va, ni qué pasa. Para nosotros los de Cristo, aquellos que nos llamamos cristianos y leemos la palabra de Dios y creemos en lo que Dios dice, entendemos que nuestra seguridad eterna es una promesa del Dios en quien creemos. Entonces yo sé mi futuro, yo sé mi destino, yo estoy convencido de que lo que Dios dice es cierto y de ahí yo saco la conclusión de que mi muerte es simple un paso a la eternidad, a una vida mejor, a un cielo, a un tiempo con Cristo. Y que en el plan, hay un plan de Dios para mi vida, como hay un plan de Dios para la humanidad. Y hoy estamos hablando del rapto y ciertas cosas que pasan en los tiempos finales. ¿Y de dónde sacamos las bases? De la palabra de Dios, en la revelación de Dios. El libro de Revelación fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde Dios le revela el libro de Revelación, de Apocalipsis. Y de ahí es la escritura inspirada por Dios, con visiones, Él escribió. Dios nos revela proféticamente lo que va a pasar.
tiene interés en qué va a pasar, cómo y dónde, todas las promesas de la palabra se han cumplido fielmente y ahora la que está por cumplirse es el libro de Apocalipsis. Entonces nos dice aquí que vamos a ser arrebatados, que va a haber un sonido, ¿no? Porque con voz de mando y con la voz del arcángel y con trompeta de Dios va a haber ese sonido. Entonces los nuestros resucitan, van, nosotros estamos, los que quedemos vivos, también vamos en el aire y lo recibimos, y eso es lo que se llama el rapto. Pero también vamos a ir a la primera de Corintios. Primera de Corintios, al capítulo 15, a los versículos 51 al 58, que dicen así. Déjenme llegar aquí, dice, empezando en el 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es un abrir y cerrar, un parpadear, tan ligero y tan rápido como un parpadear. A la final trompeta, ¿verdad? Que estamos hablando, trompeta con la voz del arcángel, la voz del Señor, la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos, otra vez, los muertos serán resucitados. Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice la palabra que está escrita? Sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto parece difícil. Cuando habla de corruptible y corrupción, mortal, inmortal, está hablando de la transformación que se haga. Cuando tú mueres, dejas este cuerpo que es corruptible, esta carne que se muere, y se pasa de corruptible a incorruptible. Ya nuestro cuerpo será glorioso. Jesús, cuando resucitó, murió en la cruz, resucita al tercer día, vuelve con un cuerpo glorioso. Y esta es una de las partes donde la palabra nos dice, también seremos con cuerpo glorioso, porque lo corruptible se ha vestido en corrupción y lo mortal se ha vestido de inmortalidad. Cristo murió, nosotros morimos, Cristo resucitó, resucitaremos, y de ahí seremos inmortales
con un cuerpo glorioso. Básicamente es lo que está diciendo. Como les digo, no soy mi especialidad no es escatología, pero trato de explicarles al menos esta parte del rapto para que vaya bien. Now, les pido excusas porque estamos haciendo segmentos de 30 minutos porque somos varias personas, varios pastores, varios profesores y tenemos que ceder tiempo a las otras personas. Pero a veces cuando Dios nos lleva a palabra como esta, en que estamos tratando de hablar de una de las cosas proféticas, a veces 20 minutos o 30 minutos no son lo adecuado para hacerlo. Entonces, muchas veces yo tengo que moverme en segmentos de 30 minutos de una parte a la otra. Entonces les pido excusa y espero que si están interesados me sigan y abran su Biblia y lean esto por ustedes mismos y ojalá usen esta explicación para su beneficio, especialmente en estos tiempos que estamos nosotros con tanta controversia acerca del fin del mundo y de esto. Y lo más seguro que tú puedes escoger es la verdad que está en la palabra de Dios, que nos dirige, se cumple, y tienes una base para decir, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, esto y esto es. Entonces, una de las cosas que está hablando aquí Juan y dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da victoria por medio de Cristo Jesús. Porque vencimos ambos. Y aguijón, ¿saben qué es eso? Cuando un insecto como una abeja tiene esa cosa con que lo pica a uno, eso se llama el aguijón. Y duele y a veces se hincha. Y si tú eres alérgico a esa cosa, pues tienes un mal tiempo. Entonces es algo que duele, algo que puya, algo que causa dolor. Entonces dice que es un aguijón de la muerte que es como el pecado. El pecado, del poder del pecado, la ley. La ley fue aquello que se dio para que nosotros entendiéramos que Dios quiere y que no quiere, cuál es la voluntad de Dios, qué es fallarle a Dios, qué es desobedecer a Dios, qué no está bien y qué está mal. Es una guía moral en cómo vivir la vida de acuerdo a los preceptos de Dios. Y la ley se dio para que viéramos cuál es nuestro pecado: no matar, no robar, no adulterar. Todo eso son Dios diciendo, esto no se hace, esto está mal hecho, esto tiene consecuencias, esto lleva a la muerte, es mal para tu vida. Pero cuando ya pasamos de muertos corporalmente y estamos hablando del rapto, ya no vamos a pecar más, ya es lo incorruptible, ya ni la ley no nos afecta, sino que tenemos una victoria porque hemos vencido la muerte, el pecado y no estamos sujetos a la ley. Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que la victoria? Sí, la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz, donde Él es crucificado por los pecados de todo el mundo. Y ya de ahí, el que lo acepta, el que cree, el que recibe ese perdón, pasa a la vida eterna. Eso es lo que Juan 3:16, que es tan común, básicamente dice:
porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, que en el que Él creyese, no morirá, pero tendrá vida eterna. Entonces, nuestra vida eterna es nuestra victoria gracias a Cristo. Ya no vamos para el otro lugar, ya vamos para el cielo a estar con Jesús, con nuestro Señor, por los siglos de los siglos, para siempre. Y nos dice que que estemos firmes y que nos animemos con lo que dice la palabra de Dios, y que seamos constantes en las buenas cosas que estamos haciendo, porque viene que el Dios que nos va a sacar de aquí, el Dios que va a estar con nosotros, nos recompensará, y todo esto vale la pena. Entonces, nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Y nuestro tiempo vuela. Pero si tú tienes esas dos cosas, puedes entender un poquito acerca de lo que es el rapto. Y que esta enseñanza de lo profético es algo que te va a ayudar a tu fe, a tu conocimiento, a qué en realidad va a pasar y en algo que es verdadero. Porque el rapto va a pasar. La gente habla de la tribulación. Pero lo que yo entiendo, lo que yo he estudiado, y muchos teólogos están de acuerdo, es que el rapto pasará antes de la tribulación. La tribulación es algo más feo que tocaremos en otro tema, pero el rapto sucede antes de la tribulación, y la tribulación son los últimos días. Y la primera seña para nosotros, el primer hecho, de acuerdo a la palabra de Dios, es eso, es el rapto. El rapto pasa y comienzan 7 años de tribulación. Bueno, entonces ya tenemos que acabar, pero una vez más dándote la oportunidad de que tú tengas esa vida eterna. De que si tú mueres, pero conoces a Cristo, vas a resucitar primero. Y si no has muerto cuando ese sonido venga y eso, pero tú lo has recibido como Señor y Salvador, tú serás arrebatado en el aire y llegarás a recibirlo y estarás con Él para siempre. Pero más importante, no vas a estar aquí en la tribulación. Y otro día haremos exactamente para defender esa posición. Pero mientras tanto sí te voy a dar una oportunidad. Para decirte que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Pero que todos hemos fallado y llegamos cortos de la gloria de Dios. Nadie es perfecto. Pero Dios, sabiendo esto, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y los míos, los pecados del mundo. Y si tú crees eso, tú crees que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, y que si tú crees y lo recibes como regalo, que entonces tú eres salvo. Ese es el regalo de Dios para tu vida, el amor de Dios para tu vida. Y pasarás a una vida eterna. Ya no irás a un lugar feo, a un infierno, pero estarás con Dios por los siglos de los siglos. Entonces, si tú haces esa oración, y Señor, yo sé que tú me amas, creo que Jesucristo vino, creo que te he fallado de pecado, soy pecador, pero recibo ese perdón en la cruz por el sacrificio de Jesús. Creo que murió, resucitó, y de acuerdo a su palabra, soy salvo. Si tú haces esa oración de acuerdo a la palabra de Dios, tú estás seguro de que el día que tú mueras físicamente, vas a estar con Él.
y vendrás. Y no estarás en ninguna tribulación. Más que eso, estás en el cielo y no en ningún otro lugar por los siglos de los siglos. Pastor Carlos Sánchez, desde el sureste de la Florida. Bendiciones. Continuaremos con otras cosas en la próxima. Dios les bendiga. Espero que hagan buenas decisiones votando y sigan con nosotros.